día de hoy, 24 de julio de 2024, ha renunciado la jefa de seguridad Kimberly Chautler, la cual estuvo encargada de la seguridad durante el mitin presidencial en el cual casi asesinan a Donald Trump, candidato a la presidencia por parte del Partido Republicano. Dadas las grandes fallas que han sido evidenciadas a lo largo de la investigación por parte de la Comisión del Congreso encargada de ir de algún modo revelando las intenciones detrás de este intento de asesinato de Donald Trump, han obligado a la jefa de seguridad a finalmente dimitir después de que varios legisladores públicamente declararan sus deseos de que ella renunciase. Varios errores han salido a la luz durante estos días gracias a la investigación realizada por esta comisión. Por ejemplo, las grandes fallas en comunicación por parte de la escolta personal de Donald Trump, que acabó dejándole vía libre al expresidente para que fuera a dar su discurso en el meeting, y por otro lado, la seguridad exterior de esta seguridad nacional, que fue incapaz de interpretar a este tirador que había sido observado, y esto tiene que verse, que había sido observado por varios de los miembros de la audiencia, que observaron a este individuo trepar por un muro para precisamente encontrar el mejor lugar donde realizar el tiro. Lo que resulta sorprendente es hasta qué punto resulta una completa falla propia de la ineptitud de los agentes de seguridad, que al ver a este individuo trepando con un fusil visible para cualquiera, claro, hasta qué punto es que estos agentes dejaron que simplemente este individuo se estacionara en el lugar donde le resultaría mejor, y no catalogaron semejante fenómeno como lo que realmente era, una amenaza al expresidente, al candidato a presidente Donald Trump. Entonces, esto es algo que resulta inaudito. ¿Cómo es posible que no hayan hecho nada para impedir este suceso, más aún cuando minutos antes de que sucediera ya tenían noticia de esto? ¿Cuál fue la falla de comunicación allí que impidió a la seguridad exterior informar a la escolta del Trump que había una amenaza cercana que no debería haberle dejado subir al escenario como sucedió? Ahora bien, me he encontrado con algunas interpretaciones sobre este atentado, en el cual se carga gran parte de la responsabilidad en la jefa de seguridad que acabó de dimitir, por el hecho de que, claro, el proyecto de organización de la seguridad estaba a cargo de ella como máxima líder. Eso nadie lo niega, y que tenía su responsabilidad es innegable. Pero de allí a que pueda considerarse que exclusivamente la culpa de este atentado recayó únicamente sobre ella como autoridad superior, y me parece de hecho una interpretación bastante ingenua, en la medida en que no permite entender todos los involucrados que de algún modo actuaron ese día para impedir la correcta seguridad hacia el candidato a presidente republicano. Es por esta razón que me parece algo sumamente inadecuado establecer que la única responsable de esta cuestión, de este atentado, fue la ineptitud por parte de la jefa de seguridad, que claro, al no haber tenido una gran experiencia en este tema de resguardo policial y todo ello, claro, no tenía propiamente una experiencia con la cual realizar su trabajo de forma eficiente. Pero de allí a considerar que todo este atentado
fue únicamente causado por la ineptitud de un individuo, es decir, Kimberly Chandler, pues me parece algo, ya digo, completamente ingenuo, porque la verdad es que, de haber sido así, la ineptitud de este individuo, Chandler, claro, no tendría que haber repercutido en la eficiencia de los agentes de seguridad que evidenciaron al asesino que estaba intentando subir en un muro para estacionarse en algún lugar. Claro, ellos pudieron haber observado este evento y actuar por voluntad propia, actuar de forma individual y de ese modo impedir que este individuo llegara al lugar donde llegó y se estacionara allí con el rifle, teniendo varios minutos para poder estacionar bien la mira y todo eso. Entonces, ¿de qué modo es que no fue ineptitud lo que ocasionó este atentado? No fue ni siquiera la ineptitud de la jefa de seguridad, ni tampoco una ineptitud colectiva, como si les hubiera agarrado una especie de Alzheimer colectivo a todos los agentes de seguridad que les impidió interpretar la amenaza que tenían enfrente como lo que era, una amenaza. Y en cambio dijeron, ¿pero qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Y actuaron como unos completos retrasados. No, es que eso no es ineptitud lo que estamos viendo aquí, no es ineptitud. Estamos viendo de una manera residual, de una manera superficial, que todo este atentado de algún modo responde a un proyecto, responde a un plan organizado y que de algún modo coartó a las partes involucradas para que de manera obligada actuaran, o más bien no actuaran precisamente ante cualquier tipo de amenaza que pudiera suscitarse. Es esa la cuestión. No nos estamos enfrentando aquí a una situación de ineptitud individual o ineptitud colectiva. Es esto un plan organizado en el cual se obligó a las partes a no actuar ante las amenazas por más evidentes que éstas fueran. Y entonces, a mi modo de ver, inclusive la interpretación de este atentado como ocasionado por una negligencia individual o colectiva por parte de la jefa de seguridad o un puñado de agentes de seguridad, me parece no ya solamente ingenuo, sino que me parece inclusive intencionado, tendencioso, porque de algún modo intentaría ocultar a los verdaderos autores intelectuales que de algún modo fueron los que obligaron a que estos individuos, estos agentes de seguridad o inclusive la jefa de seguridad actuara de forma negligente. Es decir, hay que saber distinguir entre si la negligencia de la jefa de seguridad y estos agentes de seguridad fue una negligencia propia de su estupidez o si fue una negligencia obligatoria. Una negligencia que les obligaron a seguir por un plan organizado que quizá ni siquiera ellos mismos conocían. De algún modo, dialogando sobre este tema con algunas personas que algunas sí están más o menos metidas en el tema de la política y otras no, otras son completamente ajenas a este tema, en el sentido académico, por supuesto. Claro, me he encontrado con posiciones encontradas en este tema. Por ejemplo, tenemos una parte que consideraría que este atentado es un simple teatro, es una simple puesta en escena, como muchas veces lo hacen los estadounidenses, en la cual cada parte de este atentado es simplemente un engaño televisado, es simplemente una cuestión de maquillaje, es una cuestión de puesta en escena, de utilería, de montaje y todo eso. Entonces, el gran problema aquí
Claro, viene a ser que este tipo de visión e interpretación del fenómeno del atentado responde en gran medida a un escepticismo bastante radical con lo que respecta a la verdad y los medios de comunicación. Pues vamos de algún modo a desarrollar de forma coherente esta visión en la cual todo vendría a ser un teatro. Por este lado, lo que vendríamos a encontrarnos es que los responsables de este atentado son los mismos republicanos e inclusive puede que el mismo Trump a la cabeza. De este modo, él mismo habría fingido este suceso y lo que habría sucedido es que se dice pues que realmente no existieron balas, que no existieron ni siquiera estos sujetos muertos que supuestamente murieron, como el bombero que salvando la vida de sus parientes murió en el acto. Claro, no existirían este tipo de individuos, sino que serían más bien lo que se han denominado actores de crisis actors, ¿no? Los cuales tendrían la función de fingir muertes en determinadas situaciones críticas con el fin de generar ese terror colectivo, ese terror en la población que presenciaría esas muertes o que vería esas muertes precisamente a través de la televisión, ¿no? Entonces eso es lo interesante aquí, ¿no? Que en gran medida sería un intento de Trump para fingir un intento de asesinato hacia su parte y de ese modo quedar como el Mesías, quedar como una figura completamente de autoridad innegable, ¿no? Algo que en efecto lo consiguió, pero la cuestión aquí está si realmente fue fingido o no. Porque así también, dentro de esta perspectiva que estamos tratando, nos encontraríamos con que la herida que sufrió Donald Trump habría sido más bien producto de que al momento en el que los guardias van a resguardar a Donald Trump para que no lo sigan atacando, claro, ahí le habrían pintado la oreja para que precisamente se viera como si estuviera herido, ¿no? Entonces, claro, lo que nos damos cuenta aquí es que estamos lidiando con un escepticismo radical en el cual nos encontramos con una posición completamente negativa ante la verdad que describen los medios de comunicación, y esto es algo realmente bastante cotidiano a día de hoy, más aún dentro de la cultura estadounidense. Que precisamente los medios de comunicación han perdido en gran medida autoridad y credibilidad, por lo cual precisamente ya no se les toma tan en serio, y de hecho empiezan a surgir todos estos movimientos en contra de las fake news, en contra de los medios de comunicación vendidos a intereses externos, etc. Por otro lado, nos encontramos más bien con la posición que afirma las verdades que se vierten en la televisión, y esto se daría precisamente por una especie de negación de la negación. Es decir, si antes nos encontrábamos con una negación de la verdad que veíamos en la televisión, aquí nos encontramos con una negación de esa negación. Entonces, por ende, sería dudar de la duda que nos surge ver algo en la televisión que no estamos en contacto con ello. Entonces, cuando vemos algo en la televisión y no estamos en contacto con ello, dudamos de que sea cierto. Pero cuando dudamos de esta misma duda y entonces afirmamos que aquello que está en la televisión es verdadero, es cuando entonces caemos en una posición en la cual no vamos a caer en un escepticismo tan radical, sino que más bien vamos a caer en una posición más positiva, en una posición más de afirmar los hechos que tenemos en la televisión.
y que de algún modo son los únicos hechos con los que podemos trabajar, porque de algún modo si negamos estos acontecimientos que se dan en la televisión para atenernos a otros, entonces nuestra estructura sobre este fenómeno va a ser otra completamente distinta. Pero claro, si nos acoplamos a lo que nos afirma la televisión y nos regimos por eso, entonces vamos a tener un resultado distinto, ¿no? Entonces ya fuimos por el primer lado, fuimos por el lado en el cual Donald Trump habría intentado volverse un mesías y por eso habría intentado fingir su muerte, intentado fingir un intento de asesinato en contra de él. Esa vendría a ser la posición completamente escéptica. Ahora vamos a ir por una posición, de algún modo yo lo diría más realista, ¿no? Un poco una visión más apegada a esos hechos duros que nos llegan a través de los medios de comunicación, ¿no? Pero contrastando, siempre una labor dialéctica en la cual se va oponiendo una interpretación con otra. Muy bien, en esta posición lo que nos encontramos es que más bien hubo un atentado contra Donald Trump que no fue propiciado por su persona porque él mismo no habría intentado asesinarse, y que asimismo los muertos en este atentado son reales, existieron en verdad, y que por ende este atentado, al menos tal cual se lo ha presentado, es verdadero, es real. Entonces afirmaríamos que hubo un asesino que intentó liquidar a Donald Trump. Igualmente tenemos los muertos que vendrían a ser ciudadanos estadounidenses que murieron en este meeting a causa del asesino, y tendríamos asimismo la herida de Donald Trump, que vendría a ser completamente verdadera, que vendría a ser una herida realmente propiciada por una bala y todo ello. Bien, estas son las dos perspectivas con las cuales nos podemos encontrar, ¿no? Ahora, lo que a mí me interesaría un poco es tal vez ver hasta qué punto beneficiaría a una parte o a otra el hecho de que haya sucedido esto, ¿no? Y vamos a dividirlo en demócratas y republicanos. Muy bien, si fueron los demócratas los que por un lado realizaron este atentado en contra de Donald Trump, cabe entender que su popularidad, ya de por sí por los suelos, habría sido rebajada todavía más, como lo evidenciamos a día de hoy, en el cual prácticamente ya el Partido Demócrata sabe y está consciente de que va a perder en las siguientes elecciones presidenciales. Eso es algo innegable, y eso es precisamente gracias al atentado de Donald Trump. Es por ello que a los demócratas no les habría beneficiado un Trump muerto, ni tampoco un atentado contra él, ni nada de ello, porque en caso de que muriera o no muriera, ellos iban a ser inmediatamente los que iban a caer en el foco de mira. Ellos iban a ser los culpables inmediatamente para la opinión pública, y ese era un riesgo que ellos no podían tomar. ¿Por qué? Porque precisamente de cara a las elecciones no podían darse el lujo de permitir que fuera a morir Trump, después surgiera un candidato todavía más radical que él y ganaran los republicanos, pero por un montón, como va a suceder de hecho. Entonces, para ellos un atentado contra Donald Trump no habría sido beneficioso, porque inclusive si lo hubieran muerto o no hubieran muerto, etcétera, los culpables habrían sido ellos, y por ende la imagen del partido habría quedado por los suelos. De este modo, un atentado contra Donald Trump no era beneficioso desde ningún punto de vista para los demócratas. Ahora bien, por otro lado, para los republicanos es otra historia, porque como nos damos cuenta, el intento de asesinato de Donald Trump elevó la popularidad de los republicanos hasta los cielos. Es decir, ellos, gracias a este intento de asesinato, primero se unificaron y segundo, ganaron todavía más popularidad en la opinión pública. Esto es algo que les beneficia completamente, y si hubiera muerto Donald Trump, eso habría sido todavía mejor, porque eso lo que habría propiciado es un coraje, una furia poblacional tan grande contra los demócratas que muy probablemente se habría desencadenado una guerra civil.
y con una guerra civil en el territorio estadounidense, los republicanos, con un montón de milicias y un montón de grupos organizados paramilitares rondando por Estados Unidos, claro, ellos habrían logrado una superioridad militar en contra de los demócratas, y de ese modo muy probablemente se habría desarrollado una guerra civil donde habrían triunfado los republicanos. Entonces, en este escenario, a quienes mayormente les beneficiaría la muerte o un atentado contra Donald Trump es a aquellos republicanos que están en contra de Trump, quizá porque es demasiado blando en determinadas cuestiones, etc. O porque no están de acuerdo en determinadas cuestiones que él plantea y así. Entonces, claro, aquellos republicanos en contra de él que desean ver a los demócratas arder por completo y no les importa si una guerra civil tiene que existir de por medio para alcanzar ese fin, pues la muerte de Donald Trump les habría beneficiado un montón. Desde este punto de vista, pues a mi modo de ver, a los demócratas no les beneficiaba la muerte ni un atentado contra Donald Trump. Cosa distinta se debe decir de los republicanos. Y no quiero echar la culpa a nadie, ni quiero poner aquí nombres o partidos, figuras que de algún modo sean apuntados como los responsables, pero sí me parece algo necesario de algún modo dar unas coordenadas, unas pinceladas sobre hasta qué punto una posición, una creencia que se tiene sobre este fenómeno del atentado, de algún modo te lleva a pensar de un modo, te lleva a un determinado camino, y otra perspectiva te lleva por otro camino, y ver cuál de las dos de algún modo tiene más grado de verdad, cuál de algún modo es más coherente con la realidad que observamos. Me parece que eso es algo bastante necesario, y no tanto ver culpables, ver quiénes fueron los responsables, sino tanto más intentar ver eso, ver a dónde te llevan las distintas perspectivas que hoy se ofrecen en los distintos medios de comunicación, porque ahora mismo la información sobre este tema es abundantísima. Y nada, eso ha sido todo, ha sido una pequeña opinión sobre este tema. Espero les haya agradado, muchas gracias por quedarte hasta aquí, y eso ha sido todo. Filosofada mundana.